Nos encontramos en el caso de Emma de 6 años. Se encuentra en la etapa preesquemática del dibujo infantil para niños de 4 a 7 años. Según el actor Victor Lowenfeld en su obra Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa de 1949, ya que como podemos observar en este dibujo intenta representar ciertas formas relacionadas con el mundo que le rodea, como puede ser su casa, un árbol y a sí misma. Sin embargo, tiene una conciencia del color propia de la etapa esquemática, ya que el color para ella es mimético y no simbólico. La concepción del espacio está unida a su propio pensamiento. La figura humana tiene aspectos de monigote. Los principios generales de Ricardo Marín Viadel, según su artículo de 1988, El dibujo infantil, tendencia y problemas que se observan en los dibujos de Emma suelen ser: abatimiento. En este dibujo se observa que lo que tiene forma vertical, como la casa y el árbol, lo representa visto de frente. Otro de los principios que se da es el aislamiento de partes, sobre todo en manos y en el pelo, ya que lo representa compuesto de partes. Línea base. Emma no dibuja una línea base como tal, sin embargo, en todos los dibujos aparecen las figuras apoyadas en el filo inferior del papel, ahorrándose dibujarla. Simultaneidad de punto de vista. Emma dibuja los pies de la figura de frente, aunque no se vean en esa posición, lo dibuja así porque sabe que están. Según el autor Henry Luckett en su obra El dibujo infantil de 1917, Emma se situaría en la etapa llamada realismo intelectual o de apogeo para niños con edad de 5 a 8 años, ya que Emma no dibuja lo que ve, sino lo que sabe que está ahí mediante formas convencionales, así como hay un exceso de información en todos sus dibujos. También es característico de esta etapa el principio de abatimiento y simultaneidad de puntos de vista. Según el autor Bert Searle, en Pruebas mentales y académicas de 1921, Emma se encuentra en la etapa de simbolismo descriptivo, correspondiente a la edad de 5 o 6 años, ya que como se observa en este dibujo aparece un esquema imperfecto, además de dibujar figuras prototípicas que no las sabe dibujar muy bien. Y por último, según el autor Howard Gardner, en Influencias culturales de los dibujos infantiles de 1984, Emma se encontraría en la etapa de florecimiento del dibujo, correspondiente para la edad de 5 a 7 años, ya que se reconocen historias sin necesidad de contarlas. Vemos distintas formas, tamaños y colores que utiliza para representar su dibujo. Este caso de Emma lo podemos relacionar con el artista Matías Sánchez, ya que en su obra podemos observar figuras de gran tamaño como las que se reflejan en el dibujo de Emma. Biología según el test de Cupid de 1989. Tras observar el dibujo de la casa de Emma hemos obtenido la siguiente información. Casa alta. Cuando la casa representada es excesivamente alargada en su altura, pueden ser signos de necesidad de crecer, de hacerse mayor, de alcanzar la vida adulta. Puerta cerrada y cerraduras. En niños pequeños la puerta cerrada es una forma de protegerse de sus propios miedos. Puerta muy pequeña. Significa necesidad de autoprotección, necesidad de disponer su propio espacio sin interferencia de otras personas. Ventanas simples con pocos detalles. Reflejan niños con poco interés por la relación social, aunque no la rehúsen. Paredes altas. En la línea de lo comentado de las características generales de la casa, podemos hipotetizar que paredes altas elevándose hacia arriba suponen una proyección del niño. La necesidad de expandirse, crecer, quizás llegar a ser como los adultos. Tras observar el dibujo del árbol podemos obtener la siguiente información. Raíces. Una raíz proporcionada y bien dispuesta de la base del tronco supone seguridad, buen contacto emocional con la familia. Copa y ramas. Las ramas y las hojas, además de elementos de la parte superior del árbol, constituyen las estructuras que se alzan sobre el tronco, sobre el yo, y revelan la calidad e intensidad de las relaciones hacia el mundo exterior. Según su forma nos describirán a una persona que se adapta al exterior, se comunica eficazmente con los otros. Presencia de frutos. Cuando se han dibujado frutos reales como manzanas simbolizan la productividad, las ganas de madurar. Tras observar la figura humana representada podemos obtener la siguiente información. Brazos cortos que no llegan a la cintura. Este indicador refleja básicamente una tendencia al retraimiento, con dificultades para abrirse al exterior. Tamaño. Emma suele dibujarse más grande con respecto al resto de miembros familiares. Quiere decir que tiene rasgos de egocentrismo. Manos. Las manos de la figura que representa a Emma suelen ser más grandes y detalladas con respecto al resto de miembros familiares. Significa capacidad de manipulación y movilidad. Semiótica. Según el mismo artículo de Marín Viadel, posición, tamaño, trazo y presión de color,
Podemos observar la posición del dibujo. Emma suele dibujar en la parte inferior del papel. Esto hace referencia a la necesidad de materiales y físicas que pueda tener. Los dibujos suelen estar representados en el frente, que significa el momento actual, y en la izquierda, que indica pensamientos que giran en torno al pasado. Dimensión del dibujo. Muestra figuras grandes, por lo que indica seguridad, así como figuras pequeñas que indican reflexión o falta de confianza. Trazos del dibujo. Se observan trazos continuos y grotescos sin interrupciones. Representa nerviosismo y ansiedad. La presión del lápiz es fuerte. Esto indica mayor agresividad. Por último, colores del dibujo. En los dibujos de Emma predomina el color amarillo, que indica curiosidad y alegría de vivir.